Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la cantante Gracie, la cantante colombiana. Ella viene a presentarnos su sencillo Más Fuerte. Bienvenida, Gracie, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, súper feliz conociendo México porque no conocía, es mi primera vez, así que contenta, visitando muchos lugares y bueno, aquí contándote un poquito lo que está pasando. Qué bueno, me da muchísimo gusto tenerte por aquí y ya sé quién te puede dar un buen tour para que visites México precisamente. Por favor, necesito un Pero tour. por supuesto que sí. Oye, Gracie, a ver, cuéntanos sobre este tema Más Fuerte. ¿De qué habla? Bueno, Más Fuerte llegó en un momento en mi vida súper importante, digamos que yo sé que todas las personas tenemos como momentos difíciles, decidimos como cantarle al amor, desamor, porque digamos que es un tema más común, en mi vida no era el desamor, pero aprendí algo súper lindo en ese momento de mi vida y es que los momentos más difíciles, los que parecen ser los más horribles, los que decís, ¿por qué me está pasando esto a mí? Son los momentos que más nos enseñan, los momentos que más fuerte nos hacen, así que por eso hicimos Más Fuerte, que es dedicado como a las mujeres, y no solamente a las mujeres, sino también a los hombres que viven relaciones súper difíciles, pero al final como que se dan cuenta que todo lo que nos pasa en la vida, algo tenemos que aprender. Y nada, esta canción Más Fuerte, las mujeres se han sentido completamente identificadas, estoy feliz por el resultado que ha tenido, entonces nada, como darnos cuenta que esta frase es demasiado cliché, pero es muy real, y es que lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Efectivamente, hubo 3 personas que participaron, contribuyeron con la letra, con la historia, pues obviamente desangrándose casi como para poder sacar y llegar a esta conclusión, ¿no? Gracie. Sí, 2 productores de mi país, bueno, yo soy colombiana, 2 productores de mi país y mi chico que se llama Mike Bahía, que también es un cantante, que de hecho esta canción la hicimos, digamos que este lanzamiento lo hicimos después de un gran éxito que yo tuve con él, que se llama Amantes, por si no la conocen, bueno, para que la conozcan. Después de eso como que decidimos aprovechar el éxito que había tenido Amantes y decir, bueno, hagamos una canción ya solo para Gracie. Entonces él hizo parte también, como que él ha hecho gran parte como del proceso musical. Oye, Amantes tuvo verdaderamente una gran cantidad de visitas, Barba, más de 100 millones, ¿no? Más, ya va como por 250 millones. Fíjate nomás, ¿de qué habla esta historia y cómo se logra esto? Esto fue el preámbulo precisamente para grabar después Más Fuerte, ¿no? Exacto, pues Amantes, mira que obviamente cada vez que pensamos en la palabra amantes como que pensamos en el lado oscuro de la palabra, pero no, en mi caso personal, mi amante es mi esposo, bueno, no estamos casados pues, pero vivimos juntos, entonces nos decimos esposos. Es mi novio, es mi amigo, es mi amante, entonces no solamente como verle ese lado oscuro a la palabra amantes, aunque si tenés un amante y es tu amante del lado oscuro, pues bueno, pero sino también verle como ese lado bonito, tu pareja también puede ser tu amante. Es una canción que me ha traído demasiadas sorpresas. Fue como esa canción que yo creo que todos los artistas necesitan, como ese éxito para que las demás personas te conozcan. O sea, para mí existe Amantes y en Gracie hay un antes y un después de esa canción. Creo que fue como esa canción, esa bendición que Dios me dio como para empezar a hacer ya, para que el público me dijera sí, vas por buen camino. Entonces ya como que dije, no, ya, definitivamente esto es lo mío, vamos a irnos de lleno por la música. Gracie, entonces la gente ya puede descargar a partir de este momento, disfrutar el video y por supuesto escuchar la música. Ya está en todas las plataformas virtuales, está en YouTube los videos, en Spotify, en todas las plataformas musicales está toda la música, así que si me quieren chismear, si quieren escuchar un poquito más, pues está en todas las plataformas. Pues un placer tenerte aquí en el estudio, Gracie. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Cuando regreses nos saludos a la gente de Colombia. Gracias. Muchas gracias, Gracie, un verdadero placer. Y bien, mientras tanto te mando a las cámaras y los micrófonos, son todos, Luis Eduardo.